Los monasterios nacieron al agruparse personas que vivían su cristianismo de una forma muy intensa. En el siglo VI, Benito de Nursia fundó una comunidad, los benedictinos, a la que dio unas normas de organización, la regla de los monasterios. Siglos después, para recuperar la pureza de la regla, nacieron primero la Reforma Cluniacense y más tarde la Cisterciense. Posteriormente surgieron otras órdenes como las de los franciscanos, dominicos y jesuitas. Comenzamos un viaje por parte del amplio y rico conjunto de los monasterios de Aragón, en el que conoceremos parte de su historia y organización, de su vida y sus gentes. Doña Sancha cuida de la educación de su sobrino Alfonso, futuro batallador, en el monasterio de Siresa. En pleno Valle de Hecho, es el más norteño y de los más antiguos de Aragón. Fundado en los inicios de un condado de Aragón aún dependiente del poder carolingio. De él pervive su iglesia de impresionante sobriedad que posee diversos elementos carolingios. A ver, ¿qué maestros tuvieron que ver con la iglesia del monasterio de Obarra? ¿Los maestros cantores de Obarra que hicieron el coro? ¿O los maestros chocolateros de Obarra que hicieron su golosa maqueta? ¿O los maestros canteros lombardos? Pues sí, estos son los maestros lombardos que levantaron la iglesia de Santa María en el monasterio de Obarra, situado en un tranquilo paraje junto al río Isábena. El monasterio, que estuvo muy unido a los condes de Ribagorza, tuvo su mayor auge entre los siglos IX y XI. Yendo al este llegamos al monasterio de Alaón, junto al Noguera Ribagorzana. Roque, según costumbre, echa unas monedas al interior de la iglesia para tener la protección del Cosán, un antiguo abad. Alaón, que vivió sus mejores años al principio del siglo XII, nos muestra su templo en el que convergen el estilo lombardo y un incipiente románico aragonés. Camino de Huesca encontramos el monasterio femenino de Casbas, que fundó doña Oria, marquesa de Pallars. El Papa Celestino III lo tomó bajo su protección, permitiéndole adscribirse a la Orden del Císter. Este monasterio acumuló con el tiempo joyas como la portada de la iglesia románica, el pequeño pero notable claustro gótico o la sala capitular. En Huesca vemos a Ramiro II, que ha vuelto a San Pedro el Viejo tras su duro reinado. Este monasterio benedictino es una hermosa muestra del románico aragonés, del que no hay que perderse la portada, la iglesia y los capiteles del claustro por el que Ramiro camina hacia la sala capitular, hoy capilla de San Bartolomé, en la que descansará con su hermano Alfonso I. Estamos en Villanueva de Sigena, en Huesca. Este chaval es Miguel Servet y está jugando cerca del monasterio de religiosas hospitalarias del que su padre es notario. Fundado a finales del siglo XII por impulso de la reina Doña Sancha, sus monjas procedían, en buena medida, de la nobleza aragonesa. A ver, ¿quién sabe qué es una panda en un monasterio? ¿Una hermosa osa perezosa? ¿O el coche de los frailes? ¿O cada una de las galerías del claustro? Pues sí, elemento fundamental del monasterio, el claustro tiene planta cuadrada y las galerías que se levantan en sus lados se llaman pandas. Por ellas se accede a la iglesia y se articulan las partes esenciales del monasterio como la sala capitular, el refectorio, etc. En Zaragoza veremos 3 grandes monasterios cistercienses fundados en la segunda mitad del siglo XII. El primero, Veruela, es el más antiguo. Siguiendo el espíritu de la orden, se fundó cerca de un río, la Huecha, en tierra a colonizar. Abandonado tras la desamortización de Mendizábal, residieron en sus celdas los hermanos Becker, Gustavo Adolfo el escritor y Valeriano el pintor, que dejaron con sus obras un valioso recuerdo de su estancia. Ahora llegamos al de Rueda, a orillas del Ebro, donde vemos al monje Julián dirigirse al púlpito del lector en el refectorio.
va a leer un pasaje de la Biblia a sus compañeros mientras comen en silencio. Rueda posee, entre otros elementos a resaltar, su monumental iglesia con una peculiar torre mudéjar, el refectorio o su sala capitular de muy notable acceso y gótica estructura. Por último, junto al río Piedra se levantó este monasterio en el austero gótico de la orden y en el que sobresalen el claustro y la hermosa sala capitular, en la que vemos a sus monjes reunidos para tratar asuntos de la comunidad. En 1534 se preparó en él, por primera vez en Europa, chocolate, con cacao traído de América. Fue el inicio de la gran tradición chocolatera cisterciense. Arribamos al turolense monasterio del Olivar, donde vemos a Tirso de Molina, gran escritor barroco y fraile mercedario, escribir una de sus obras, Los amantes de Teruel. En el siglo XIII se encargó a la Orden de la Merced que fundara este monasterio, que fue incorporando con el paso del tiempo distintos componentes y estilos. Su iglesia del siglo XVI y estilo gótico renacentista incluye elementos de tradición mudéjar. Nuestro viaje acaba en San Juan de la Peña, muy unido a los comienzos del Reino de Aragón. Con una ubicación singular, Sancho Ramírez lo cedió a los monjes de Cluny en 1071. A partir de entonces se levantó la mayor parte del conjunto que conocemos, en el que destaca el claustro, con sus capiteles de gran expresividad. Cuenta la tradición que aquí estuvo guardado el Santo Grial. Tras un incendio se construyó el monasterio nuevo en el siglo XVII. Visitad nuestros monasterios, recorreréis la historia de Aragón y disfrutaréis de su paisaje, de su arte, de sus leyendas. No dejéis de hacerlo. Vuestro viaje comienza ahora.